Pelota al Día con Hernán Higuera. 6:37, gracias a ustedes por sus mensajes. Seguimos con más información. El ex consejero de Participación, Juan Guarderas, pidió que se incluya a 7 figuras del correísmo en el caso Ligados, entre las que se encuentra la misma candidata presidencial Luisa González. Juan Esteban Guarderas está con nosotros. El caso Ligados, ustedes recordarán, nace, sabemos lo que es la Liga Azul, siempre lo dijimos acá, era el intento del correísmo por tomarse las instituciones del Estado, sobre todo las de control, y allí hicieron muchas jugadas, llegaron incluso con propaganda del correísmo, cuando eso estaba prohibido, a ser funcionarios de Participación Ciudadana. Luego, ahora, con el aparecimiento de los chats de Augusto Verduga, se sabe cuáles eran los intentos de llegar, por ejemplo, a tomarse la superintendencia de bancos para, según ellos, seguir lavando dinero, según los chats del señor Verduga, investigación que está en manos de la Fiscal General de la Nación. Pero, según Juan Esteban Guarderas, hay más personas que hay que vincular a esa investigación. Juan Esteban, buenos días. ¿Quiénes? A ver, hay 2 temas previos que quería mencionarte. Mira, lo que el caso Ligados pone de manifiesto es que se trata de un cartel, con lo que significa un cartel, cumpliendo de manera taxativa con la definición de un cartel, que es que, mira, un cartel es cuando hay un grupo de organizaciones o individuos que llegan a acuerdos, que se cooperan entre ellos, colaboran, se protegen entre ellos, se reparten instituciones o territorios para delinquir. ¿Vale? Esa es la definición de cartel y eso es punto por punto lo que se ve en el caso Ligados. Ahorita están imputados los miembros de la Liga Azul, más Nicole Bonifaz en este caso. Pero eso no hace tanto sentido, tomando en cuenta que hay otras figuras que actúan en la realidad correspondiéndose con lo que dicen en los chats. Te voy a dar algunos ejemplos. Nosotros nombramos el 4 de diciembre al superintendente de bancos. La asamblea tenía que posesionar y de manera misteriosa Viviana Veloz no le posesiona en la asamblea. Y los chats dicen que tenía que Viviana Veloz no posesionarle y que tenía que Rafael Correa hablar con Viviana Veloz para que no le posesione. ¿Y qué pasa en la realidad? Viviana Veloz no lo posesiona. 1. 2. Esther Cuesta, la presidenta correísta encargada durante la campaña de Viviana Veloz. Ella emite el documento que le permite a la Liga Azul de manera ilegal cambiar al superintendente de bancos. Entonces, hay una cantidad de chats que develan ese tráfico de puestos, ese presunto tráfico de puestos, y de repente ocurre que en la realidad hay una persona que hace todo lo que la Liga Azul necesitaba para cambiar al superintendente. Obviamente ella tiene que estar investigada, obviamente tiene que rendir venciones ante la justicia. Y no solo eso, mire, hay un alias nefasto que es AN, presuntamente Andrés Arauz. Es la persona que negocia los puestos a cambio. Que además lo identifica Augusto Verduga, ¿no? Sí. Pero esta persona negocia los puestos a cambio de que pongan al otro superintendente de bancos. ¿Qué puestos? Coordinador para el lavado de activos, el departamento legal, y los 2 cargos máximos que tienen que ver con la base de datos que develaría todos los depósitos y todos los bienes, todos los activos que tenemos en las cuentas de banco de todos los ecuatorianos. Entonces, esa persona también tiene que ser imputada, también tiene que responder a la justicia. Finalmente, mire, hay una señora que le nombran con nombre y apellido, Suad Mansur. Hay un chat en donde Augusto Verduga, alias Mónica RRT, dice: Suad Mansur me hizo una reunión con el Mashi para tratar de la superintendencia de bancos. Entonces, lo siento, Suad Mansur entonces también tiene que estar involucrada, porque si es un delito de asociación ilícita, Suad Mansur también puede ser parte del cartel. Y finalmente tomé en consideración la Luisa González, porque hay unos chats en donde se devela que por el tema de la superintendencia se va a reunir Luisa González con Augusto Verduga. Obviamente todas las personas que he nombrado, a todas las personas les protege, les beneficia el principio de inocencia previsto en la Constitución, pero mi punto no es decir que son culpables ahorita, mi punto es decir que esas personas tienen que ir de patitas a la Corte Nacional a responder ante el país cuál es su involucramiento o no en este cártel. Ahora,
desde que salió este tema nos quedó la duda de qué se venía haciendo antes en la superintendencia con el tema que ellos mismos mencionan, el lavado de activos. Porque lo que se entiende es que no quieren frenar. Mire, hay 3 cosas gravísimas que le puedo decir. Primero, a mí sí me molestó Andrés Arauz como perfil para la presidencia porque él viene de los funcionarios dorados de la época de Correa, ¿no? Todos recordamos que Correa realmente lo que montó es un grupo de funcionarios dorados, ¿no? Que no habían tenido trabajo en el mundo privado, que no tenían grandes perfiles, pero que se habían tenido una vida preciosa con esos puestos públicos. Andrés Arauz viene del Banco Central. Y si no me equivoco, yo creo que todo el mundo lo va a recordar, él estuvo vinculado con el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, donde estaba Venezuela, y que es esa moneda única regional con Venezuela, donde incluso Fernando Villavicencio señaló que habían gordísimos indicios de lavado de activos. Entonces, esta persona que ha trabajado en el Banco Central, presuntamente la persona que dice que o se cambia la superintendencia de bancos o sale de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué es tan importante eso? Lo siento, mire, y con esto es parte más importante. Da la impresión de que no quieren perder los cargos que supuestamente los mantienen como los mantienen, digamos, con un estilo de vida, porque no sabemos tampoco de dónde viven, se les ha preguntado muchas veces, y han dejado las dudas, ¿no? Han dejado las dudas. Ahora por campaña quizá el tema no necesita profundidad porque se podría pensar que se presta esto para hacerle daño a la candidatura. Sí, pero seamos un poco más directos, o sea, ideología mis polainas. O sea, si una persona tiene una ideología y si ese partido político respondería a una agenda ideológica, el hecho de que no controle la superintendencia no tendría que significar la salida de alguien de ese movimiento. Ahí hay temas materiales que no tienen nada que ver con una ideología, ¿no? O sea, se pone en evidencia que ahí lo que ellos buscan son cosas, acciones concretas que no tienen que ver con un programa ideológico para el bienestar del país. Repito, obviamente son presunciones de indicios los que ¿y esto está presentado en la fiscalía? A Andrés Arauz, claro. Usted lo ha presentado. Pero con gusto, o sea, firmé ese documento con una sonrisa en la cara, ¿no? Uh-huh. El tema también se podría pensar que a usted lo activaron como en el caso de la vicepresidenta, como se lo dijeron en su momento, y que le costó mucho a usted, sobre todo en el tema de su imagen. Mire, verá, cuando yo le ataqué y le gané el juicio a Pavel Muñoz, me dijeron que yo había sido activado por Paola Pavón, porque en ese momento aparentemente yo no lo sabía, en interno del correísmo había una bronca entre Paola Pavón y Pavel Muñoz, y entonces resulta que yo era un alfil de Paola Pavón. Uh-huh. Mire, cuando uno lucha en contra de la corrupción, siempre van a haber esas teorías conspirativas de por qué actúo. Mire, yo actúo desde el 2015 en contra de la corrupción y tengo más de 70 casos. He actuado en contra de todos los partidos, de hecho, creo, o sea, todos. Pero entonces, en el caso de Abad fue como muy evidente, porque había también Daniel Noboa hizo lo mismo. O sea, y nadie lo denunció. El hecho de que coincida no quiere decir que yo haya actuado por eso, uno. Y dos, mire lo siguiente, cuando a mí me enjuiciaron políticamente, había algo más ahí atrás. Y eso se puso de manifiesto cuando intentaron los correístas negociar conmigo para liberarme de mi juicio político. En específico, hay un grupo de personas que se identificaron como del equipo de Andrés Arauz, se identificaron así, se acercaron a mi abogado en las premisas de la Asamblea Nacional y dijeron que tranquilos con el juicio de guarderas, basta que él no le enjuicia a Verónica Abad, porque atrás de eso estaría el indulto a Glass y el indulto a Correa y el indulto eventualmente también a Wilman Terán. Y eso ocurrió, yo lo denuncié, o sea, obviamente yo les dije que se vayan a pastar chivos, ¿no? O sea, entonces... ¿En esta nueva denuncia que usted hace se incluye al seudónimo Ají con Mote? Sí, claro. Ahora, ¿para que entre a la investigación? Hay un tema adicional que me gustaría añadir a la anterior respuesta. Mire, al mismo tiempo, cronológicamente, igual que yo, paralelo, la fiscal también inició el caso Nene.
¿Y por qué no se ha dicho que la fiscal entonces estaba en contubernio con Daniel Noboa? El hecho de que hayamos que hayamos actuado diferentes instituciones en contra de una persona no quiere decir que estábamos respondiendo a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, es importante que aclare usted también, ¿usted es afín a Daniel Noboa? ¿Tiene alguna relación con Daniel Noboa de carácter político? No. ¿Son amigos? No. A ver, mire, yo con Daniel Noboa yo no le conocí, sino hasta cuando yo era consejero, mi campaña... ¿Lo ha llamado? ¿Perdón? ¿Lo llamó cuando era...? O sea, claro, luego ya teníamos una interacción institucional normal, porque habían varias cosas que, por ejemplo, yo necesitaba el apoyo del Ejecutivo, y le puedo dar un ejemplo. Mire, yo logré que la comunidad internacional nos apoye con insumos para el reglamento para la Fiscalía General del Estado, para ese concurso. Entonces, de hecho, lo hice público. Entonces, ante la posibilidad de que haya narcopostulantes y una toma por parte de los narcos del concurso de la Fiscalía General, yo lo que hice es meter a la comunidad internacional. Entonces hablé con la Embajada de Estados Unidos, Unión Europea y Naciones Unidas, y les pedí que me ayuden a fortalecer el reglamento. Yo no podía solicitarlo como Juan Esteban Guarderas desde el Consejo de Participación. Estaba que Cancillería me apoye. Entonces, para eso yo sí estaba en contacto con el Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Entonces, Juan Esteban Guarderas ha solicitado a la Fiscalía que investigue a 7 nuevas figuras del movimiento RC5 en el caso Ligados. Viviana Veloz, Esther Cuesta, González, la señora Mansur, Arauz González, Luisa González y Rafael Correa. Así como mote, claro. Hay un tema adicional, mire, hay unos chats en donde indubitablemente se percibe que hay unos delitos de obstrucción a la justicia, en específico la destrucción de información. Por ejemplo, cuando dan en el Consejo de Participación, hay un chat de alias Minerva que se ha identificado presuntamente con Yadira Saltos, en donde dice que el asesor está destruyendo las cosas por la ventana de atrás. Y esos chats son con ají con mote, que es Rafael Correa. Destruir documentos mientras ustedes les llaman, eso es un delito de obstrucción a la justicia. Veamos hasta dónde llega la Fiscalía en esta investigación. 6:49. Gracias a Juan Esteban Guarderas, ex consejero de Participación Ciudadana. Muy gentil. Es un gusto estar aquí. Cuídense de esa gripe. Gracias, Juan Esteban. Gracias.